En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Coloma, yo soy gerente general de Credicorp Capital S.A. SAF y quisiera darles la bienvenida a este webinar. De hecho, es el primer webinar que hacemos este año para el segmento jurídico
y es parte de una serie de webinars que vamos a venir a realizar en los próximos meses. La idea es mantenerlos informados no solamente sobre temas de oportunidades de inversión, perspectivas de nuestro fondo, sino también con información de mercado. Entonces, en esta oportunidad nos acompaña el equipo de la mesa de fondos, los portafolio managers, que son quienes gestionan las alternativas de inversión conservadoras de renta fija, y especialmente vamos a ver hoy día información sobre los fondos de muy corto plazo y de corto plazo. Así que les doy la bienvenida al webinar Oportunidades de Inversión y les doy pase a Bruno Oliva, que va a hablarnos un poco en la parte introductoria sobre los fondos y la estrategia y proceso de inversión que mantenemos en la mesa. Y luego pasaremos con Yair Davirán y Yair Davirán, que va a ver todo el tema de análisis macro, ya sea temas de tasas de interés en Estados Unidos, en Perú. Y luego pasaremos con Jean-Pierre Aguilar, que nos hablará ya más en detalle sobre las estrategias de los fondos de muy corto plazo y corto plazo. A que les doy la bienvenida y gracias a todos nuestros clientes por acompañarnos el día de hoy. Bruno. Gracias, Rocío. Como bien lo has dicho, vamos a tocar hoy día varios puntos muy relevantes para inversionistas de la parte corta de la curva, como lo decimos, o inversionistas que invierten en el muy corto plazo, básicamente para rentabilizar tesorería, para rentabilizar excedentes que vayan a dejar de utilizar durante un muy corto tiempo. ¿Podemos ir a la primera slide, por favor, Jair? Antes de elegir un fondo mutuo, es importante tener varios criterios de selección para conseguir una buena inversión. Nosotros hemos seleccionado los principales atributos de nuestra gestión de inversiones. Estos atributos creo yo que deberían servir como criterios para que ustedes puedan seleccionar o comparar nuestra forma de invertir con las distintas alternativas de inversión que pueden tener disponibles. Muchas veces nos enfocamos únicamente en la tasa de interés que recibimos, ¿no? o en el plazo, ¿no? Pero dejamos de lado muchos aspectos relacionados a riesgo de una inversión que pueden ser muy relevantes, ¿no? En este caso vamos a tocar algunos de ellos, como la liquidez, que en productos de muy corto plazo es muy relevante, ya que muchos de nuestros inversionistas necesitan rapidez y disponibilidad inmediata para su dinero. En el caso de los fondos de corto plazo y muy corto plazo, una vez transcurrido el periodo mínimo de permanencia, que para ambos fondos es un día, únicamente un día, los clientes pueden disponer de su dinero. Para el caso de los fondos de liquidez, el mismo día, y para el caso de los fondos de corto plazo, el día siguiente. En cuanto a temas más relacionados a las inversiones, hay varios aspectos que nosotros consideramos vitales en nuestra filosofía de inversión. En primer lugar, tenemos la diversificación, que creo que es un aspecto muy relevante al gestionar inversiones, y es un punto que vamos a desarrollar en los siguientes slides. Pero como adelanto, les comentamos que nuestros fondos conservadores, tienen un bajo riesgo de concentración. ¿Ok? Acá nuestros fondos invierten en un promedio de 18 o 35 empresas según el tipo de fondo, y de esta manera reducimos la exposición a pérdidas que pueden tener clientes que puedan estar concentrados en muy pocos emisores. Por otro lado, el riesgo de concentración se une o se enlaza a activos de buena calidad crediticia. Y esto le da seguridad a las inversiones. Nuestros fondos actualmente tienen un 90% aproximadamente en activos grado de inversión. Y ese 90% que es en promedio va desde un 75%, 76% hasta un 100% en los fondos más conservadores. Por otro lado está el equipo experto que tenemos. Nosotros tenemos un equipo que es regional, un equipo que tiene muy buenas capacidades de gestión de inversiones, y es un equipo que está a disposición de nuestros inversionistas. Es por eso que ustedes, al invertir en nuestros fondos, están delegando la gestión a un equipo especializado en gestión de inversiones. Por otro lado, invertir en un fondo mutuo como el nuestro les brinda acceso a tener exposición a distintos tipos de activos a través de un mismo vehículo de inversión. Eso quiere decir que ustedes invierten en un fondo mutuo,
pero pueden tener acceso a depósitos a plazo, a bonos corporativos, a depósitos sintéticos, a fondos de inversión de renta fija, ¿no? Entonces, hay distintas alternativas de inversión que pueden tener, a las que pueden acceder a través de un mismo vehículo, de esta manera logrando un mayor nivel de diversificación. Y finalmente, un tema que es muy, muy importante también, como ya lo deben saber, es el tema de la rentabilidad. Históricamente, la rentabilidad de nuestros portafolios ha sido competitiva respecto a alternativas comparables, ¿no? Eso es un punto muy relevante y es consecuencia de el proceso de inversión que tenemos, que es sólido. En el siguiente slide vamos a entrar un poco más de detalle sobre la oferta de productos. Quiero que se concentren en los productos que tenemos, que en este caso vamos a conversar sobre los fondos liquidez y corto plazo, tanto en soles como en dólares, que son productos de muy bajo riesgo. Son productos de muy bajo riesgo porque invierten, en primer lugar, 100% en renta fija y tienen una porción mayoritaria en activos grado de inversión. Esos creo que son los principales atributos de riesgo que hacen que estos productos sean muy seguros para ustedes. Por otro lado, está la flexibilidad, en donde pueden disponer de su dinero el mismo día que rescatan, en el caso de los fondos de liquidez, y al día siguiente en el caso de los fondos de corto plazo, ¿no? Esto definitivamente da bastante flexibilidad a los clientes que necesiten tener esa disponibilidad inmediata del dinero para poder hacer inversiones, para poder hacer gastos recurrentes o lo que consideren necesario. En la siguiente lámina vamos a tocar uno de los temas, creo yo, más importantes de la presentación y es un atributo, creo yo, diferenciador de nuestra gestión de inversiones, que es la diversificación. Nosotros le damos bastante importancia a la gestión activa y a la diversificación en nuestro proceso de inversión. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque ninguna empresa está ajena al riesgo de crédito y al riesgo de que pueda ocurrir un desastre o una situación adversa que pueda comprometer la capacidad de pago que puedan tener para sus obligaciones. Lo hemos visto en el 2020 con la pandemia, el coronavirus, que definitivamente fue un evento adverso con alto nivel de incertidumbre que afectó a muchas empresas. En ese sentido, ¿qué es lo importante? En primer lugar, diversificar. Segundo lugar, darle seguimiento a las empresas. Tercer lugar, conocer qué riesgos afrontamos, ¿no? Y estar posicionados en empresas en donde tengamos seguridad, confianza que nos van a poder pagar las inversiones que estamos haciendo. Esto se logra a través de un sólido equipo, a través de un continuo seguimiento, ¿no? Y de un proceso riguroso. Actualmente nuestros fondos tienen la flexibilidad de invertir 100%, hasta el 100% de los activos en el exterior. De esta manera diversificamos sin alterar el perfil conservador del portafolio. De esta manera logramos mayor liquidez, podemos tener mejores retornos, mitigar el riesgo de crédito de algún sector específico o país específico. Hemos visto que podemos estar expuestos a distintos tipos de riesgos, ya sea políticos, económicos, sectoriales, que puedan afectar a distintas industrias o países, y el hecho de tener acceso a distintos países puede darnos esa diversificación óptima para maximizar la capacidad de pago de nuestro portafolio. Como ya les comenté en la primera lámina, tenemos dentro de los portafolios alrededor de 18 hasta 35 empresas en las que invertimos a través de 50 hasta 100 instrumentos, de 4 hasta 9 industrias y de 5 países distintos, enfocadas mayoritariamente en activos grado de inversión. En la siguiente lámina vamos a ver qué tipo de empresas tenemos en los portafolios. Esta es una pregunta que nos suelen hacer bastante y es relacionada a la calidad de empresas que tenemos en los portafolios. Como pueden ver, tenemos exposición a empresas muy grandes, muchas de ellas bancos, y el denominador común puede ser los bancos. ¿Saben por qué? Porque nuestras inversiones de corto plazo están concentradas en depósitos a plazo, ¿no? Los fondos liquidez, los fondos de corto plazo tienen un peso muy importante en lo que son fondos depósitos a plazo. Es por ello que el sistema financiero, ya sea en Perú, en México, en Chile, en Colombia, suele tener un peso importante en nuestros portafolios. Ahora, todas estas empresas
son empresas muy sólidas, son empresas líderes en sus industrias, en sus países, y que definitivamente nos dan bastante confianza, bastante seguridad para el vencimiento, para no tener algún incumplimiento de pago. ¿Cómo hacemos para tener acceso a estas empresas, para cubrir estas empresas? Nosotros, como Credicorp Capital, tenemos un equipo con presencia regional. Y dentro de Credicorp Capital Fondos Mutuos en Perú, nosotros, a través de contratos de asesoría, podemos acceder o apalancarnos de ese equipo regional y poder tener acceso a información relevante para seleccionar inversiones y tomar las mejores decisiones en favor de los fondos. En el siguiente slide ya vamos a entrar al contexto macroeconómico, a entender un poco de las variables principales que afectan las tasas de interés y qué estamos esperando para las tasas de interés en el corto y mediano plazo. Acá los dejo con Yair. Perfecto, Bruno, muchas gracias por el pase. Bueno, yo les voy a hablar primero de la parte, digamos, primero de la economía de Estados Unidos, ¿no? Que es un poco, digamos, que afecta en general a todos los mercados a nivel mundial, y luego vamos a pasar un poco aterrizándolo al lado de Perú. El contexto de tasas de interés en dólares, en general hemos tenido una Fed un poco reactiva el año pasado, diciendo, digamos, con una inflación, con este speech de una inflación transitoria todo el 2021, ¿no? A partir ya de noviembre, que se notó una Fed un poco más proactiva por el lado, digamos, de indicios de subida de tasa y reducción en su programa de compra de bonos. Entonces, por este lado, este año lo que hemos estado viendo en el mercado y también el último mensaje de la Fed es que hay indicios claros de una subida de tasa ahora hacia marzo de 25 puntos básicos, ¿no? Y también el mercado en sí ya está incorporando en los precios de los activos 4 incrementos de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria, ¿no? Entonces, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, el crecimiento de PBI e inflación en Estados Unidos, vamos a ver un poco digamos, los niveles actuales de inflación que están alrededor del 6%, lo cual es una inflación bastante fuera del rango meta de Estados Unidos, ¿no? Y también, digamos, un crecimiento de PBI, una recuperación en el 2021 bastante fuerte, ¿no? Cercana hacia el 5%. Entonces, en este lado, digamos, con un mercado laboral en Estados Unidos ya bastante fuerte, incrementándose, y con una inflación alta, en realidad, para una economía desarrollada y también alta a nivel mundial. En general estamos, digamos, con una postura, nosotros también por el lado de Credicorp Capital, digamos, con una Fed más hawkish este año. Entonces, ese lado, esto también, estas subidas de tasa, sí va a tener un poco de turbulencia, digamos, en los mercados, y ya ha tenido el último mes, ¿no? En enero, en general, pero lo que esperamos es que se pueda aprovechar también, digamos, los nuevos niveles de tasa a los que vendrán las inversiones, ¿no? Mientras digamos, los activos que estamos invertidos en los portafolios vayan venciendo, eso va a crear nuevas oportunidades de inversión, y no en el mediano o largo plazo, sino en el corto plazo, ¿no? Porque vamos a tener este año, por de la Fed, estas subidas de tasa continuas en los próximos trimestres. Entonces, en este lado, nosotros lo que hemos hecho en los portafolios un poco es reducir la duración de los portafolios, ¿no? De manera importante el último trimestre, y asimismo tratar de reengancharnos de manera súper más rápida, digamos, a los nuevos precios de los activos, ¿no? Como pueden ver también en la parte, digamos, de la parte de gráfico derecho, en la evolución de tasas de interés de Estados Unidos, pueden ver en el gráfico, por ejemplo, en los periodos entre 2020 y actual 2021, finales de 2021, digamos que a pesar de que la tasa de política monetaria se encuentra relativamente flat, ¿no? 0.20, entre 0.25, digamos, el tesoro, ¿no? A 2 años, ya ha ido incrementando, ¿no? Entonces, eso muestra un poco que, digamos, el mercado digamos, anticipa, ¿no? Con expectativas de incremento de tasas de interés antes de que la Fed inclusive suba tasas, ¿no? Entonces, sí, esto es bastante importante porque también nos ha permitido reinvertir los flujos que han ido venciendo de manera súper rápida, tanto en depósitos, tanto en, digamos, en bonos, ¿no? Cortos, que es un poco donde más nos manejamos en los portafolios. Y eso creo que ha sido bastante importante por el lado, digamos, de la reinversión en los fondos, tanto los liquidez como en la parte de corto plazo. Yendo aterrizando esto un poco más a la parte de Perú, entonces, en general, ¿cuál es un poco la diferencia entre los mercados emergentes y los mercados desarrollados? Pues hemos tenido, en realidad, una Fed un poco más reactiva el año pasado, pero los mercados emergentes han sido más proactivos en su subida de tasa
digamos, a finales del año pasado. Hemos tenido un Banco Central de Perú, en nuestro contexto, ¿no? Con niveles de tasa, vemos en julio, agosto, de 25 puntos básicos, ¿no? De 0,25%, y ahora estamos en niveles de 3%. Entonces, ¿por qué este cambio? En general, usualmente los bancos centrales de mercados emergentes han sido un poco también, digamos, llevándose por la corriente de la Fed históricamente, pero este 2021 ha sido un cambio bastante drástico por ese lado, ¿no? Hemos tenido, creo yo, bancos centrales, tanto no solamente Perú, sino Chile, Brasil, Colombia, digamos, que han tenido estas subidas de tasa por el lado de sus bancos centrales bastante fuerte en el último año 2021, ¿no? Principalmente en el último trimestre. Entonces, en este caso, igual nosotros esperamos que por el lado, digamos, de crecimiento de PBI, ¿no? Que se moderaría respecto a 2021, igual por la subida que hemos tenido un poco de tasas en el último trimestre del año pasado, ¿no? Pero igual esperamos que para el lado de Perú, que tienes un ciclo alcista todavía de commodities en la economía peruana, ¿no? Tienes un crecimiento proyectado para este 2022 de alrededor del 3,77%, versus países de la TAM que están en 1,8%, Perú, que todavía mantiene su grado de inversión todavía bastante sólido, porque tiene todavía, digamos, todo el respaldo fiscal en las cuentas, ¿no? Si los comparamos versus otras economías, en realidad el déficit fiscal de Perú y también el ratio de deuda PBI es uno de los primeros lugares en Latinoamérica. Entonces, sí, viendo digamos, perspectivas para Perú para este 2022, digamos, le da un soporte a ese crecimiento proyectado por encima de la TAM, ¿no? Por el lado de inflación, si pueden ver el gráfico a la derecha, en realidad hemos tenido inflaciones el 2021 a lo largo de todos los países de la TAM bastante amplias, ¿no? Brasil casi llegando al 10% anualizado, Perú en diciembre que estaba en 6, casi 6,5%, y ahora, digamos, el último dato que sí sorprendió, ¿no? En enero de 2022 para Perú fue que, digamos, la inflación fue de 0,04%, ¿no? Versus niveles de 0,70 de diciembre. Entonces, analizando esto, estamos en niveles ahora analizados de enero 2022, de 5,68% para Perú. Entonces, esa perspectiva, digamos, un poco también de la moderación de la inflación este año, este 2022, hacia cierre, que nosotros proyectamos que sería 4%, en general brindaría una normalización por el ciclo de alzas de tasas también, ¿no? Entonces, viendo un poco al siguiente slide, por el lado, digamos, de qué es lo que vemos ya para expectativas de tasas de interés por el lado de soles, más que todo, ¿no? Para el lado de Perú en moneda local, lo que estamos viendo es que igual vamos a tener una senda, digamos, alcista de tasas, pero a un menor ritmo respecto al 2021. Nosotros creemos que, digamos, la subida de tasas que se vendrían serían ahora en febrero 50 puntos básicos y en marzo también 50 puntos básicos, ¿no? Entonces, viendo esas expectativas de inflación que tenemos ahora, que si ven el gráfico de la izquierda, ¿no? De 3,73%, versus la tasa política monetaria de 3%, nos da una tasa ex ante, digamos, incorporando las expectativas de inflación real de menos 0,73, ¿no? Igual tenemos una tasa expansiva respecto a las economías de otros países, ¿no? Y también esto creo que mejoraría también las oportunidades de inversión, no en el mediano, sino en el corto plazo. En los próximos 2 meses posiblemente tengamos activos que estén rindiendo 1% más de lo que rinden ahora. Entonces, creo que esa oportunidad es bastante buena, ¿no? Digamos que salimos de niveles de tasa del año pasado súper cercanas a cero, ¿no? Los cuales en realidad no cubrían, digamos, los requerimientos posiblemente de retorno para muchos inversionistas. Y entonces ahora este año, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un ciclo alcista por el lado de las economías a nivel mundial, ¿no? Y por el lado de Perú, creo que ya un ciclo que se va a calmar en los próximos 2 meses, ¿no? Entonces creo que es importante tener en cuenta eso por el lado de Perú. Digamos, Perú ha sido bastante proactivo, tanto por el lado, digamos, de defender su moneda el año pasado, vendiendo alrededor de 17.500 millones de dólares, tanto entre esos cambiarios y también por el lado en el spot, ¿no? Y creo que eso se ha transmitido a la confianza de los inversionistas extranjeros, ¿no? Hemos tenido todavía tendencias soberanos por el lado de Perú, súper cercanas a niveles de 50%, que son niveles súper parecidos digamos, al cierre de diciembre de 2020, a pesar, digamos, de la inestabilidad política que hemos tenido el último año, ¿no? Y por el lado digamos, del ciclo alcista, creemos que ya en los próximos 2 meses debería normalizarse
digamos, ese ciclo alcista por el lado de Perú, y digamos, esto brindaría mejores oportunidades en el corto plazo, ¿no? Para tener, digamos, mejores niveles de tasa en los fondos mutuos y también, digamos, en los instrumentos de corto plazo en los que invertimos a través de los fondos, ¿no? Yendo un poco al siguiente punto, y es un poco, digamos, ya, le voy a caer el pase de Jean-Pierre para que hable en sí de la estrategia de los fondos mutuos. Primero voy a empezar por los fondos mutuos de muy corto plazo, que son los liquidez, y luego los fondos de corto plazo. Gracias, Jair. Bien, en realidad en esta sección la idea es poder enlazar lo que ha comentado Jair con el posicionamiento que estamos viendo en los fondos de una manera estratégica de cara a la coyuntura actual. Primero, el fondo Liquidez Soles es un fondo que invierte 100% en grado de inversión. Tenemos 76% del fondo invertido en depósitos. Por otro lado, también el otro 24% está invertido en otros tipos de activos. La idea de invertir en otros tipos de activos es tener una mayor rentabilidad con una volatilidad acotada. Y esa es otra característica del fondo, en realidad. Es un fondo de muy baja volatilidad. Por otro lado, también el fondo tiene una alta liquidez, y esto responde en realidad al vencimiento escalonado, lo cual nos permite aprovechar oportunidades en la parte corta de la curva. Esto en línea con las expectativas de que el central siga aumentando tasas, y también nos permite cubrir necesidades líquidas del fondo en el corto plazo. Por otro lado, también el fondo cuenta con una diversificación a nivel de sector y emisores. Tiene 18 emisores, está invertido en 4 industrias y tiene 100 instrumentos. ¿Podemos seguir ahí, por favor? Bien, aquí hablando un poco más yendo a la estrategia del fondo, tenemos un proceso de inversión que nos ha permitido explotar la coyuntura actual. Aquí la idea del fondo ha sido, lo que hemos estado implementando es reducir la duración del fondo al rango mínimo de la política de inversión, de esta manera poder estar reinvirtiéndonos a mayores tasas. Actualmente tenemos 70% del fondo puede ser reinvertido a mayores tasas dentro de 2.5 meses. Esto en realidad, en nivel de tasa promedio de inversiones nos estaría aumentando algo de 40 puntos básicos en nuestra rentabilidad. En el gráfico de la mano izquierda vemos la evolución de la tasa de rendimiento promedio de las inversiones. Podemos ver ahí el histórico, la trayectoria de la rentabilidad del fondo Liquidez Soles versus los competidores. Podemos ver que ahí nos encontramos por encima de los competidores, con una tasa de rendimiento promedio de las inversiones de 2.48% versus 1.21%. Más allá de ver cómo estamos parados ahora, es importante ver la trayectoria y cómo le hemos dado vuelta a esta situación. Veníamos desde abril, junio con una tasa de rendimiento promedio por debajo de los competidores. Sin embargo, dado este proceso de inversión o este giro, hemos podido revertir esto y hoy nos encontramos por encima de los competidores y aún posicionados para seguir aprovechando estos aumentos de tasas. Todo esto se traduce en la rentabilidad histórica que podemos ver en la mano derecha. Un 2019 con una rentabilidad por encima de los competidores, un 2020 de igual manera, y un 2021 ligeramente por debajo de los competidores. Aquí quiero mencionar aquí dos cosas. Hay que tener en cuenta que en todo el 2021 ha sido en realidad un escenario bastante adverso para este tipo de fondos en los cuales se invierte en instrumentos de renta fija que están alineados a tasas, y tasas las cuales estuvieron en niveles mínimos históricos. Entonces, a pesar de eso, pudimos tener rentabilidades positivas. Por otro lado, también comparándonos con los competidores, estos competidores tienen un perfil de riesgo de crédito distinto al de nosotros. Nosotros tenemos un perfil o un riesgo de crédito mucho menor a ellos. Dentro de nuestro proceso de inversión incorporamos bastante esto, ya que estos son fondos conservadores. En línea con esto, vemos la clasificación de Moody's. Tenemos un rating de AA+, comparado a nuestros competidores que tienen un rating de AA. En lo que va del año tenemos una rentabilidad bastante cercana. Sin embargo, tenemos expectativas de rentabilidad bastante favorables. Esto sustentado en el posicionamiento que tenemos y en las expectativas de tasa que esperamos que en realidad aumente. ¿Podemos seguir, Jair, por favor? Bien, por el lado del fondo Liquidez Dólares, este es un fondo de alta calidad crediticia. Tiene 85% de los activos invertidos en instrumentos de grado de inversión. De estos, 80% son en bancos grandes de grado de inversión. Por otro lado, también tiene la característica de la diversificación a nivel de sectores y países.
está diversificado en 4 industrias, 25 emisores y 82 instrumentos. Muy aparte de eso, tiene 36% del portafolio invertido fuera de Perú. Entonces esto en realidad le da una característica de diversificación, lo cual también acota la volatilidad del fondo. Por otro lado, también al ser un fondo conservador, preserva la alta liquidez y esto se refleja en los vencimientos escalonados que tiene. Entonces, en línea con esto también nos permite poder atender necesidades de corto plazo del fondo sin sacrificar rentabilidad y poder estar posicionados en la parte corta de la curva. Bien, yendo un poco a la estrategia del fondo, aquí el proceso de inversión ha sido anticiparnos a la coyuntura de mercado. Aquí tenemos como expectativas que ya se genere el ciclo alza de tasas por parte de la Fed. Entonces lo que hemos hecho aquí es posicionarnos de una forma estratégica. Estamos tendiendo la duración del portafolio al rango inferior de la política monetaria. De esta manera poder tener un proceso de reinversión en instrumentos de mayores niveles, ¿no? En el gráfico de la mano izquierda vemos la evolución de la tasa de rendimiento promedio de las inversiones. Como se puede ver, hoy por hoy nos encontramos con una tasa de rendimiento promedio superior a la de los competidores. Y esto ha sido en realidad una tendencia que hemos mantenido durante todo el año pasado. A la mano derecha vemos la rentabilidad histórica. Aquí, como pueden ver, en el 2019 hemos estado bastante similar a los competidores. 2020, una rentabilidad ligeramente por encima de los competidores, y 2021 una rentabilidad ya bastante similar a los competidores. Aquí igual este fondo preserva el tema del riesgo de crédito. Tenemos un menor riesgo de crédito comparándonos a nuestros competidores y así generando una mayor rentabilidad. Esto en línea lo menciona Moody's con un rating de AA+ para el fondo de liquidez dólares y con un rating de AA para los competidores. En lo que va del año tenemos una rentabilidad bastante similar a los competidores y de igual manera tenemos expectativas de rentabilidad bastante favorables en el año, dado el posicionamiento y el ciclo de tasas, de alza de tasas que se vive. Bien, eso sería por la parte de los fondos muy conservadores. Ahora vamos a hablar de los fondos de corto plazo. Estos fondos en realidad suelen invertir, o el horizonte de inversión es de 6 meses en adelante. Estos fondos se caracterizan por tener una alta diversificación entre clases de activos, manteniendo el perfil conservador. Tenemos 93% del portafolio invertido en activos grado de inversión y en este fondo no tenemos exposición a la curva soberana. Por otro lado, también tenemos 24% del fondo invertido fuera de Perú, con la capacidad de poder aumentar rápidamente la exposición en la medida que se generen oportunidades de inversión. Por otro lado, también incorporamos distintas clases de activos para mejorar el perfil de rentabilidad del fondo, siempre y cuando teniendo acotada la volatilidad. Al ser en realidad un fondo conservador, también preserva el tema de vencimientos escalonados para poder conservar una liquidez saludable. Esto de igual manera nos permite tener necesidades del fondo en el corto plazo y poder estar invertidos en la parte corta de la curva. Hay que tener en cuenta que en este fondo tenemos algo de 32% en depósitos y la otra parte en corporativos. En temas de diversificación, tenemos 28 emisores, 9 industrias, estamos invertidos en 5 países y 67 instrumentos. Bien, hablando un poco de la estrategia del fondo. El fondo, como mencioné, tiene una parte significativa invertida en bonos. Entonces, aquí es importante el tema del manejo de riesgo de crédito excepcional. Entonces, al momento de administrar o de elegir qué posiciones tenemos un sólido proceso de elección en términos de riesgo de crédito. Por otro lado, también estamos proyectando que la tasa de rendimiento en los siguientes meses podamos reinvertirlo o tenga un mayor aumento en temas de reinversión. A la mano izquierda vemos la evolución de la tasa de rendimiento promedio de las inversiones. Como pueden ver, hoy por hoy estamos muy cerca al promedio de los competidores. Sin embargo, aquí vale la pena mencionar la trayectoria, ¿no? Como pueden ver, en junio y agosto estábamos muy por debajo de los competidores, sin embargo ha habido un repriceo bastante rápido, lo cual hoy por hoy nos ha puesto en niveles bastante similares a los competidores. A la mano derecha vemos los retornos versus competidores. A nivel histórico venimos generando un alfa. En el 2019 estábamos por encima de los competidores. En el 2020 de igual manera, con una rentabilidad por encima de los competidores.
Y en el 2021, si bien es cierto, hemos tenido una rentabilidad negativa, sin embargo, hemos generado un alfa respecto a los competidores. Hay que tener en cuenta que el 2021 ha sido un año bastante difícil para este sector. Sin embargo, estamos tomando aquí todas las medidas en temas de reducción de duración, manejo de caja para que este fondo pueda seguir rindiendo de manera positiva. En lo que va del año, venimos con una rentabilidad negativa. Sin embargo, el tema del repricing, como pueden ver, está yendo a una alta velocidad y esperamos que la rentabilidad, tenemos una expectativa en realidad favorable para la rentabilidad del fondo. Bien, por otro lado, el fondo de corto plazo dólares es un fondo que también se caracteriza por tener una alta calidad crediticia, una diversificación y baja volatilidad. El portafolio tiene como exposición 47% en el exterior. La inversión mayoritaria del fondo es 76% en activos grado de inversión, y al igual que los demás fondos conservadores, tiene un vencimiento escalonado. Entonces, en realidad, es la misma, la estrategia es bastante similar en el sentido de que este fondo tiene gran parte de posicionamiento en depósitos. Entonces, viendo a futuro o posicionándonos para un aumento de tasas del lado de la Fed, esto viene bastante bien. En temas de diversificación, el fondo invierte en 5 países, en 6 industrias, 32 emisores y 50 instrumentos. Bien, por el lado de la estrategia, la corta vida promedio del fondo nos va a permitir estar reinvirtiéndonos en activos de mayores tasas. Hoy por hoy, viendo el gráfico de la mano izquierda, vemos cómo el fondo corto plazo dólares tiene una tasa de rendimiento promedio de las inversiones por encima del promedio de los competidores. Y aquí de nuevo vale la pena ver la trayectoria. Como pueden ver, todo el 2021 hemos venido por debajo del promedio de los competidores. Sin embargo, ya se materializa el repriceo en nuestros activos y vemos una tasa de rendimiento ya mayor para lo que viene en este año. Viendo un poco la rentabilidad histórica de este fondo, vemos que en el 2019 hemos tenido una rentabilidad por encima del promedio de competidores, al igual que en el 2020. Y en el 2021 una rentabilidad de 8 básicos por debajo. Sin embargo, aquí de nuevo entra a tallar el tema del riesgo de crédito, ¿no? Tenemos un menor riesgo de crédito en comparación a los competidores. Bien, en lo que va del año estamos bastante pegados a los competidores. El fondo, si bien está rindiendo negativo, sin embargo, el tema de repricing de tasas nos va a ayudar bastante a que la rentabilidad en lo que viene del año del fondo se vea bastante favorable. Bien, eso sería por la parte de la estrategia de los fondos. Aquí le dejo con Bruno para que pueda detallar algunas conclusiones. Gracias, Jean-Pierre. Para finalizar y pasar a la ronda de preguntas, creo yo que es importante resumir los aspectos más relevantes de la presentación, tanto como atributos de nuestros portafolios, de nuestros productos, como la estrategia que han seguido nuestros portafolios para afrontar este escenario de tasas de interés. ¿Okay? En primer lugar, creo yo que es importante resaltar el equipo de inversión que tenemos, ¿no? Tenemos el mejor equipo gestor que está especializado en inversiones en la región, ¿no? Un equipo que tiene presencia regional y que está especializado en invertir en Latinoamérica. Por otro lado, nuestros productos de muy corto plazo, los fondos liquidez y los fondos de corto plazo, ofrecen exposición a activos seguros en portafolios diversificados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya les he dicho, miramos únicamente la tasa de interés como medida de riesgo-rentabilidad y la volatilidad que puede tener un portafolio. Pero dejamos de lado la diversificación, la alta calidad crediticia, cuántos emisores puede tener un portafolio, qué rating promedio puede tener, ¿no? Entonces, estos creo yo que son criterios que deberían servirles a ustedes como inversionistas para seleccionar una inversión en activos de corto plazo que sea segura. ¿Ok? Nosotros tenemos gran parte de esos atributos en nuestros portafolios y creemos que son una ventaja competitiva versus nuestros fondos competidores. Por otro lado, en cuanto a la estrategia de inversión en nuestros portafolios, un punto muy importante ha sido que nos hemos anticipado al escenario actual de tasas. Es por eso que la duración de los portafolios
vista como la vida promedio o plazo promedio de nuestras inversiones, ha estado en torno a los 3 meses para los fondos liquidez y en promedio en torno a los 8 meses para los fondos de corto plazo. De esta manera hemos podido reengancharnos rápidamente a tasas más altas, y esto lo pueden ver en la presentación que hizo Jean-Pierre, en donde se ve claramente que la trayectoria que sigue la tasa promedio de nuestras inversiones es súper rápida hacia el alza. De esta manera, marcando una diferencia respecto a alternativas comparables, ¿no? Esto, si bien en el 2021 nos restó rentabilidad en algunos fondos, sobre todo en el caso de los fondos en soles, en donde tuvimos un reajuste que se dio muy fuerte porque la tasa pasó de 0,25 a 3% durante un año. Pese a ello, eso nos ha permitido tener una tasa que actualmente es mucho más competitiva, nos da mayor holgura y nos permite hacia adelante tener mejores perspectivas de rendimiento. Esto está atado con el siguiente punto, en donde menciono que nuestros fondos están bien posicionados para la coyuntura actual de tasas de interés. Como saben, en soles y en dólares estamos en procesos de incrementos de tasa. En soles tal vez más avanzado que en dólares. Y es muy importante cómo están posicionados los portafolios para poder afrontar este contexto. Finalmente, el tema de la rentabilidad, que siempre es importante mencionar, ¿no? Nuestros fondos históricamente han sido fondos competitivos respecto a alternativas de similar riesgo y de similar duración. Y además, hacia adelante esas perspectivas positivas se mantienen, ¿no? Creo yo que son criterios que son muy relevantes los que acabo de mencionar, que engloban la presentación que hemos hecho y que deberían servir como criterios para ustedes como inversionistas para seleccionar inversiones en el muy corto plazo. Eso sería por la presentación. Les agradezco que se hayan podido conectar y ahora le doy espacio a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Bruno, gracias, Yair, y gracias, Jean-Pierre, por sus presentaciones. Sí, definitivamente, si tienen preguntas, por favor, ingresarlas en la sección que está en la parte inferior de sus pantallas. Pueden hacer sus preguntas, nosotros vamos a ir, de hecho ya tenemos un par. Y antes de entrar a la sección de preguntas, yo quería dejar algunos mensajes que he podido recoger de las 3 presentaciones. Y en realidad es, bueno, Bruno nos hablaba al inicio sobre la estrategia de inversión de estos fondos, ¿no? Que viene el tema importante de la diversificación, de cómo están posicionados estos fondos, pudiendo invertir 100%, hasta 100% en forma internacional, la diversificación que hay a nivel de sectores y a nivel de emisores. Y ahí entra el otro tema que también mencionaba, que era el tema de la calidad crediticia, ¿no? La alta calidad crediticia, que es un factor que nos distingue realmente de los competidores y que somos muy, muy minuciosos en el análisis de qué emisores son los que vamos a incorporar dentro de las estrategias de inversión de estos fondos, ¿no? El hecho de tener una cobertura regional con los equipos across de la región también nos ayuda muchísimo a tener mayor visibilidad de quiénes son estos emisores, quiénes son los que están detrás de estas empresas, cuáles son los planes de las empresas. Entonces es mucha información que nosotros recibimos para poder actuar y tomar decisiones en cuanto a la estrategia de inversión de estos fondos, ¿no? Luego, Yair nos comentaba sobre el tema de las tasas de interés, ¿no? Que definitivamente hemos venido con aumentos de tasas de interés desde el último trimestre, a partir, digamos, de noviembre del año pasado, y que estos incrementos se van a seguir dando, en el caso de Perú, en los próximos meses, febrero, marzo, pero que ya los fondos están posicionados de tal manera que van a aprovechar estas subidas de tasas. De hecho, esto se ha venido haciendo desde finales del año pasado, y si bien podemos ver algo de volatilidad en los próximos meses, sobre todo de cara a este tema de la subida de tasas, estamos muy cerca a poder generar una estabilidad, y además que los fondos, al estar ya parados de alguna manera, aprovechando estas oportunidades de reinversión y lo que se va a recoger post subida de tasas, va a tener un impacto bastante positivo en las estrategias de los fondos, ¿no? Y finalmente con Jean-Pierre veíamos ya el detalle a nivel de cada una de las estrategias, que definitivamente los fondos de liquidez están bastante bien en términos de rentabilidad en comparación con nuestros pares, y justamente han pasado por un proceso de reinversión, están recogiendo ya las tasas importantes de depósitos a plazos, y en la parte de bonos, que también aplica para los fondos de corto plazo, vamos a estar recogiendo estas oportunidades post tasas, subida de tasas, ¿no?
Entonces se ve un panorama bastante alentador para este tipo de estrategias conservadoras que definitivamente el año pasado se pueden haber visto un poco más afectadas, ¿no? Y creo que sí, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Empiezo por la primera. Nos preguntan, ¿cómo funcionan los rescates de fondos mutuos? Límites máximos y mínimos. Si quieren yo puedo tomar esa misma pregunta. En realidad, los rescates, lo mencionaba Bruno al inicio, tanto en los fondos liquidez como en los corto plazos, son bastante líquidos, ¿no? En el caso de los fondos liquidez, uno puede solicitar un rescate el día de hoy y ser abonado en su cuenta hoy mismo, ¿no? De hecho, nosotros manejamos al interno 3 cortes durante el día para que los clientes puedan tener la plata del dinero disponible rápidamente, ¿no? Si rescata la solicitud a las 9 de la mañana, antes del mediodía ya el dinero está depositado en su cuenta, ¿no? Y tenemos 3 cortes más a lo largo del día. Y en el caso de los fondos de corto plazo, si un cliente solicita un rescate hoy, se va a estar pagando al máximo al día siguiente, ¿no? Al día siguiente algo. Entonces son fondos bastante líquidos y que te permiten tener este manejo de tesorería que muchas empresas necesitan, ¿no? En montos mínimos y máximos, en realidad uno puede hacer rescates parciales o rescates totales del fondo, ¿no? Como les decía, se paga en los tiempos que les mencionaba. Tenemos otra pregunta, es ¿en qué fondos recomiendan invertir en este momento por 3 meses? Para 3 meses. No sé, Jean-Pierre, si quieres tomar esa pregunta. Sí, sí, claro, Rocío. De hecho, la recomendación es en el fondo liquidez soles. Como pueden ver, cada fondo está estructurado de tal manera eh, que tiene un plazo de inversión mínimo. O sea, si el plazo de inversión es a 6 meses, se recomienda estar en el liquidez soles debido a que tienes la posibilidad de poder retirar el dinero sin que en el momento del retiro el fondo tenga algún movimiento abrupto. Por otro lado, tenemos los fondos de corto plazo, que ahí recomendamos que la inversión sea alrededor de un plazo mínimo de 6 meses en adelante a un año, debido a que son fondos que efectivamente tal vez en el día a día puedan generar una volatilidad mínima, pero el plazo que se recomienda para tener una rentabilidad sólida es mayor a los 6 meses. Entonces, en realidad, ahí la recomendación sería, para ese plazo, para tener una flexibilidad de retiro y puedas disponer del dinero, sería en el liquidez soles, ¿no? E igual hay que tener en cuenta el contexto que estamos viviendo, ¿no? Justo estamos en un contexto de subidas, el fondo está bastante posicionado, entonces el repricing, como mencioné, tenemos 70% del fondo que en realidad represaría en 2.5 meses, entonces esta tasa del fondo va a seguir creciendo y una característica importante de nuestro fondo es que a medida que sigan subiendo las tasas, el fondo va a seguir repriciando, entonces no te vas a quedar en una sola tasa, ¿no? Vas a tener un crecimiento, un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Sí, yo quiero complementar lo que dice Jean-Pierre, que es muy importante. Hay que tomar en cuenta 2 aspectos. El primero, como dijo Jean-Pierre, el plazo promedio recomendado de cada producto, que está alineado a la estructura del portafolio, ¿ok? Está alineado al plazo promedio de nuestras inversiones. Y esto es importante atarlo con el contexto actual en el que estamos, ¿no? Estamos en un contexto en el que se están incrementando las tasas de interés y en este tipo de contextos suele haber mayor volatilidad en las tasas de interés, ¿no? Entonces, si bien nuestros fondos tienen una volatilidad acotada porque invierten en el muy corto plazo, definitivamente no están ajenos a esta volatilidad, ¿no? Entonces, en el caso de los fondos de liquidez, al tener una menor volatilidad y una más rápida forma de repricear estas tasas de interés, para un horizonte de inversión de 3 meses, sería un fondo más idóneo para este tipo de inversionistas, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Tenemos otra pregunta que creo va de la mano con la que acabamos de mencionar, ¿no? Nos dice un cliente, ¿me podrían comentar qué indicadores toman en cuenta al momento de determinar el plazo de inversión? Coloco a 4 meses porque creo que en 4 las tasas suben. ¿Qué variables toman en cuenta? Sí. Sobre este punto, es importante lo que comenta en la pregunta. Es un factor que tomamos en cuenta
acá hay sí es efectivamente la expectativa de cuándo se van a incrementar las tasas, y otro de ellos es qué están reflejando actualmente los precios de mercado respecto a esa expectativa de subidas de tasas. Por ejemplo, un escenario en donde tú tienes una expectativa de que la tasa va a pasar de 1 a 2% y actualmente las tasas están en el rango bajo, ¿no? Entonces, probablemente el mercado aún no esté reflejando esos incrementos. Pero si tú ya tienes un escenario en donde las tasas ya empiezan a reflejar esa expectativa de incrementos, ¿no? Entonces, tal vez te permiten asignar esos activos no a un plazo específico al que van a incrementar esa tasa de interés, sino a un plazo tal vez un poco más largo incluso, ¿no? Específicamente en el caso de nuestros portafolios, tomamos en cuenta estas dos variables y es por eso que la vida promedio de nuestras inversiones en los fondos de liquidez es aproximadamente de 3 meses y para los fondos de corto plazo es aproximadamente de 8 meses. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué perspectivas tienen para sus fondos de corto plazo para el cierre del año? Para el caso del corto plazo, esto es para el caso, para ambos fondos de corto plazo, ¿cierto? No está especificado, pero creo que podríamos ampliar la respuesta. Ya, de repente yo empiezo con el fondo de corto plazo dólares y de ahí Yair tú me complementas con el fondo de corto plazo soles. Creo que para esta pregunta es importante ir a la lámina de cómo evolucionó la tasa promedio de las inversiones del portafolio. Esta gráfica nos puede ayudar a tener una idea de cuál puede ser el comportamiento de los rendimientos del portafolio. Por ejemplo, vemos que en el año 2021 la tasa de rendimiento la rentabilidad del portafolio estuvo en torno a los 35 básicos. Si vemos durante el 2021 cómo estuvo fluctuando la tasa promedio de las inversiones del portafolio, que en realidad es una aproximación a las tasas que tenemos disponibles en el mercado, vemos que la tasa estuvo en torno a los 50 básicos, 35 básicos, más o menos, ¿no? Durante todo el año, fluctuando en ese rango. ¿Qué es lo que vemos ahora? Vemos que la tasa se ha incrementado hasta 1.10, ¿no? Tranquilamente se ha incrementado unos 60 básicos, 70 básicos durante los últimos 6 meses. Esto nos puede servir para tener una idea de cuáles pueden ser las expectativas de retorno de un portafolio. Asumiendo que no hay volatilidad en el mercado, la tasa de rendimiento promedio de las inversiones o la tasa de devengo puede ser una buena aproximación a cómo puede desempeñarse un portafolio. En línea con este ejercicio, si un portafolio tiene una tasa promedio de 0.35, eso le da menos colchón o menos holgura para poder soportar la volatilidad que puede tener un incremento de tasas y poder generar rentabilidad positiva en ese contexto. A medida que las tasas se van incrementando y tienes una tasa de devengo más alta, esa tasa de devengo más alta te da mayor colchón o mayor holgura para poder soportar la volatilidad y poder tener retornos positivos en este contexto de incrementos de tasa. Entonces, este incremento que hemos visto en la tasa de los fondos de corto plazo en dólares, que es una variable común para todos los portafolios que hemos revisado el día de hoy, es una buena aproximación o una buena idea para saber cómo pueden ir los portafolios en este año, ¿no? Definitivamente no hay que dejar de lado que estamos en un contexto de incrementos de tasa, que puede haber algo de volatilidad, ¿no? Pero tenemos activos, tenemos portafolios que invierten en el muy corto plazo, con un horizonte de 3 meses, donde hay una menor volatilidad, y alternativas como el fondo de corto plazo, que tiene un periodo de inversión más hacia los 6 meses, un año, en donde puede haber un poco más de volatilidad, ¿no? Entonces, hay que respetar esos horizontes de inversión recomendados, que creo yo que son muy relevantes en este contexto. Yo les voy a contar un poco por el lado del corto plazo soles. En realidad, en soles, lo que hemos tenido el último año, 2021,
principalmente el último trimestre, ha sido incrementos de tasa bastante fuertes por el lado del Banco Central de Reserva, que digamos, estamos en niveles de 0,25% de tasa de referencia, y ahora estamos en niveles de 3%. Entonces, eso se ha visto un poco reflejado en el rendimiento el año pasado. Sin embargo, esto ha sido casi un salto de 2 puntos, bueno, un salto de 2,75% de niveles de tasa. Entonces ha sido súper fuerte. Nosotros esperamos que este año, en realidad, la tasa de referencia cierre en niveles de 4,5%. Entonces, también, digamos, ya se ha dado parte de ese efecto, también incorporándose en los precios de los activos. Entonces, en general, lo que esperamos para el fondo, para un rendimiento, digamos, del fondo a finales de año es un rango entre un 2 a 2,5% de rendimiento para el fondo a corto plazo soles, ¿no? Nosotros nos íbamos al Banco Central de Reserva del Perú, en realidad ya normalizando el ciclo de subida de tasas, digamos, al cierre de este trimestre, ¿no? Este primer trimestre, y en realidad el BCR se ha anticipado bastante bien, diría, por el lado, digamos, a la FED, ¿no? En general, como les comenté, digamos, o sea, en la anterior exposición, respecto, digamos, a mercados emergentes, en realidad los mercados emergentes se han anticipado bastante, digamos, a la coyuntura de subida de tasas el último trimestre del año pasado. Entonces, creo que eso ya se ha visto bastante reflejado en las expectativas por el lado de los precios de los activos, ¿no? Y también ahora nosotros encontramos activos rindiéndonos, digamos, donde invertimos, digamos, a través de los fondos, ¿no? En niveles bastante buenos y también ya incorporando las expectativas de subida para los próximos 2 meses. Entonces, sí tenemos eso en cuenta y en realidad, como les comenté, el rango estimado, al menos para el rendimiento a fin de año, sería entre un 2 o 2,5% para el fondo a corto plazo sólido. Sí, solo para complementar lo que mencionó Yair, que ha mencionado un tema muy, muy relevante para la gestión de nuestros portafolios en este contexto, ha sido anticiparnos. Nosotros nos hemos anticipado a este contexto de tasas de interés y básicamente porque tenemos herramientas para poder seguir estas variables de política monetaria y cuál puede ser el impacto que estas tienen en los precios de los activos, ¿no? Nosotros utilizamos distintas variables, ya sea modelos, seguimiento de precios de activos y qué están priceando esos precios de activos respecto a los incrementos de tasa de interés. Y además tenemos un sólido equipo de economistas que procesa toda la data macroeconómica y hacemos proyecciones estimadas sobre cómo puede ser la trayectoria de la tasa de política monetaria y en base a eso tomar decisiones de inversión. Creo yo que ese es un punto muy, muy relevante para, como dice Yair, anticiparnos a lo que pueda ocurrir en el mercado. Gracias. Tenemos otra pregunta que ya va más relacionada a la moneda, ¿no? De acuerdo al contexto actual, si conviene invertir más en soles o en dólares. Yo creo que puedo tomar esa pregunta. En realidad, bueno, si conviene invertir en soles o en dólares dependerá un poco, creo yo, desde el punto de vista que invierta, digamos, digamos, la empresa o la persona, digamos, que busque invertir en el fondo. Entonces, creo que depende mucho de, digamos, los pasivos que tenga cada empresa o persona, ¿no? Digamos, digamos, en qué moneda tiene sus pasivos, ¿no? O sea, en soles o en dólares. Yo creo, digamos, que ver ese tema, digamos, del tipo de cambio, en general, cómo ha sido el último mes y medio, un poco las perspectivas han sido hacia la baja, ¿no? Hemos visto niveles de 4,10 a cierre del año pasado, y ahora estamos en niveles de 3,85, 87, a pesar de un poco, digamos, la iniciativa política que hemos tenido el último mes y medio. Entonces, en general, ¿por qué se ha dado este efecto? Un poco por la subida de los bancos centrales en mercados emergentes, ¿no? O sea, ha sido una de las subidas más agresivas que hemos tenido el año pasado, y por eso mismo, digamos, que también las monedas han apreciado. Entonces, eso, digamos, ha tenido un efecto, digamos, ha golpeado al dólar a nivel mundial, ¿no? Y en general, nosotros, si es que, digamos, el ambiente político, digamos, se estabiliza, ¿no? Igual creemos que debería ir cayendo el tipo de cambio. Eso es un poco por las perspectivas. Pero por el punto del lado de inversión, ¿no? Por la inversión yo diría que si ustedes tienen pasivos en soles, invertir en soles, ¿no? Y, digamos, y que tenga un rendimiento parecido a la inflación de largo plazo, digamos, peruana, ¿no? Que es alrededor del 2%. Y por el lado de dólares, si es que tienen pasivos en dólares, también invertir en dólares, ¿no? Va a depender mucho de la moneda funcional de cada empresa o persona natural, pero yo creo que es importante tener eso en cuenta por el lado a la hora de invertir, ¿no? O sea, no tratar de jugar con el tipo de cambio, digamos, porque incluye muchas variables del día a día, ¿no? Y creo que eso es, creo que es uno de los, digamos, de los pilares de inversión que siempre hemos defendido nosotros, que, digamos,
tratar, digamos, calzar el balance de cada empresa, ¿no? O sea, tener activos en soles para la inversión y también pasivos en soles, ¿no? No tratar de jugar el descalce, que en realidad muchas veces no es bueno, ¿no? Gracias, Jair. Tenemos una pregunta relacionada también con las comisiones y gastos del fondo, ¿cómo funcionan? En realidad, esa si quieren también la puedo tomar yo. Las rentabilidades que nosotros les mostramos a los clientes en nuestros informes mensuales son rentabilidades netas de comisiones. Cada fondo mutuo cada estrategia tiene una comisión, la cual se encuentra reflejada en el prospecto simplificado del fondo. Normalmente, mientras más conservador sea el fondo, va a tener una comisión menor, mientras más agresiva sea la estrategia, la comisión va a ir subiendo. Pero lo importante es comentarles que estas comisiones se calculan en forma diaria y las rentabilidades que finalmente les mostramos a ustedes son comisiones netas, ¿no? Creo que con eso, y en realidad les puedo decir, ¿no? Las comisiones de los fondos liquidez soles pues son de 40 básicos sí, 40 básicos al año. Tenemos la comisión del fondo de liquidez en dólares, que son 25 básicos. La de corto son 45 básicos, y la de el corto soles son 75 básicos, ¿no? Entonces, gracias Bruno, me pusieron la lámina. Este es el detalle de las comisiones, y como le digo, son netas, son rentabilidades netas las que se muestran sobre estas comisiones, ¿no? Tenemos otra pregunta que es, con el repriceo, entonces se prevé un nivel de rentabilidad por encima de los competidores en el corto plazo dólares. Yo tomo esa pregunta, Rocío. Perdón, gracias. Sí, en ese caso, definitivamente, como hemos mostrado en la lámina de evolución de la tasa promedio de las inversiones del portafolio, definitivamente estamos en una situación, creo yo, favorable en este momento, ¿no? Porque nuestra estrategia nos ha permitido tener exposición de manera más rápida a estos incrementos de tasa. Entonces, actualmente estamos en una situación, creo yo, más favorable respecto al promedio de fondos comparables. Va a ser difícil saber cómo va a terminar esta foto al cierre de año, pero creo yo que es una buena aproximación ver el comportamiento que ha tenido la tasa del fondo de corto plazo dólares, ¿no? En donde, si ven esta trayectoria, ¿no? Que durante todo el 2021 estuvimos por debajo del promedio de competidores, y pese a ello tuvimos un retorno, creo yo, bastante competitivo durante el año. Actualmente esa tendencia ha cambiado y ya desde inicios de año tenemos una tasa superior. Entonces, esto podría darnos una aproximación de unos retornos más favorables para nuestros fondos este año. ¿Ok? Ahora, no dejemos de lado también la rentabilidad histórica que hemos tenido, que siempre ha sido competitiva. Y por otro lado, que nuestros portafolios tienen un menor riesgo de crédito, ¿no? Nuestros portafolios, en realidad, si miran, hacen un zoom en las carteras, en la calidad promedio, el rating promedio de las inversiones, el rating de los fondos, el número de emisores que tienen dentro, el rating promedio de cada una de ellas, se pueden dar cuenta que tenemos una rentabilidad muy, muy competitiva, que en este caso, medida como la tasa promedio de las inversiones, es superior a la de los competidores y con un menor riesgo de crédito. Gracias, Bruno. Y ya para cerrar la última pregunta, ya nos hemos pasado más de las 10 de la mañana, o sea que vamos a tener la última pregunta aquí. Es un cliente que nos consulta sobre si la tasa de referencia hoy está en niveles de 3%, ¿por qué la rentabilidad acumulada este año en el fondo de liquidez y corto plazo soles, donde su composición es mayormente depósitos, por qué es inferior a esta tasa del BCR? Sí, yo le tomo, Rocío. Sí, gracias. Sí, a ver, aquí hay que tener en cuenta cómo funciona un fondo mutuo, ¿no? Un fondo mutuo, dentro del fondo mutuo tienes una cesta de depósitos que han sido pactados a distintos plazos. Entonces, si bien es cierto, el central hoy por hoy puede aumentar las tasas a 3.50, no es que todo el portafolio se reinvierta de inmediato a ese nivel de tasas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de velocidad de repriceo, y es justo lo que hemos venido implementando.
en la medida que esta velocidad de repricing o esta velocidad a la que podamos reinvertirnos a estas mayores tasas, el fondo va a tender a pegarse o incluso a pasar esta rentabilidad de la tasa de referencia. Entonces, esos son los que hemos venido trabajando, ¿no? Y en realidad, eso es por eso que aún vemos que la rentabilidad de nuestros fondos no llegan a niveles de referencia. Sin embargo, comparándonos a los peers, estamos muy cercano a ellos, ¿no? Entonces, ese es en un contexto en el que en realidad vienes de tasas menores y va aumentando. Entonces, el fondo en realidad tiene que buscar la manera de poder repriciar o de poder reengancharse lo más rápido posible a estas nuevas inversiones de mayor tasa, ¿no? Entonces, en realidad, la estrategia que me venimos comentando a lo largo de la presentación viene por ese lado. Como pueden ver, la velocidad de repricing o ese empinamiento del fondo, en este caso de ejemplo, liquidez soles, viene mucho más empinada que el promedio de competidores, ¿no? Entonces, eso sería en realidad el motivo de por qué estamos por debajo aún de la tasa de referencia del central. Sin embargo, bueno, aquí pues, en el caso del corto plazo soles no es 100% depósitos a plazo, también acá hay bonos y estos bonos de alguna manera nos ayudan a estar efectivamente por encima de la tasa de referencia, ¿no? Entonces acá hay un tema por prima de riesgo o por plazo, pero básicamente es el comportamiento en términos de depósitos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a todos y quería agradecer también a los clientes por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a todos los panelistas. Creo que ha sido una muy buena presentación que nos permite tener un panorama más claro de cuál es la situación actual que tenemos hoy en los fondos, cuáles son las perspectivas ante todos estos temas de subida de tasa y entender la estrategia de cómo invierten estos fondos, ¿no? Cuál es la estrategia de inversión. Ya hablamos de estos temas de la diversificación, de la calidad crediticia de los fondos, y creo que nos ayuda muchísimo para que nuestros clientes puedan tomar sus decisiones de inversión. Igual quería comentarles que ustedes tienen a sus asesores de inversión a su disposición para cualquier consulta que necesiten. Y de hecho quería comentarles, adelantarme con un tema que estamos próximos a implementar, que es la posibilidad de poder suscribir y rescatar desde otros bancos locales para poder invertir en estos fondos. Ya en las próximas semanas les vamos a dar mayor información en caso tuvieran la necesidad de hacerlo, y no solamente quedarnos con las cuentas de abono en BCP. Creo que esa es una de las noticias que queríamos también compartir con ustedes y ya más adelante les vamos a dar un poco más de detalle. Y nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, nos vemos. Gracias.